Muy buenos días amigos, hermanos, ¿cómo están? Miren esta hermosa mañana, 1 de febrero. Gracias a Dios que tenemos una Biblia en nuestra mano y que tenemos el privilegio de poder leer una porción para nuestro diario vivir. Sobre todo, si tú eres un discípulo de Jesucristo, si tú has tomado el compromiso de amarle, de obedecerle, de servirle, este pasaje es para ti. Dice en Lucas capítulo 9 que Jesús reunió a los 12 discípulos y les dio poder para sanar enfermedades y autoridad sobre todos los demonios. Luego los envió a anunciar las buenas noticias del reino de Dios y a sanar a los enfermos. Ya vimos en días anteriores cuando Jesús se tomó el tiempo para escoger a 12 hombres que vendrían con él y que le ayudarían en la tarea de extender el reino de los cielos. Justamente ahora Jesús pasa, les había dado muchas lecciones teóricas, ahora viene la lección práctica y Jesús dice: ahora les doy la autoridad para que ustedes puedan predicar, para que puedan sanar, para que puedan echar fuera demonios y vayan y cumplan la tarea de extender el reino de los cielos. Pero al mismo tiempo Jesús les dice: no lleven nada para el viaje, no lleven bastón, ni mochila, ni comida, ni dinero, tampoco lleven ropa de más. Cuando lleguen a una casa, quédense a vivir allí hasta que se vayan del lugar. Si en alguna parte no quieren recibirlos, cuando salgan de allí, sacúdanse el polvo de los pies en señal de rechazo. Entonces los discípulos salieron y fueron por todos los pueblos de la región anunciando las buenas noticias y sanando a los enfermos. Solo hago un paréntesis. ¿Cuál es esta buena noticia que ellos tenían que predicar? Recuerde usted, la buena noticia es que el hombre puede encontrar el perdón ante Dios, ser salvado de su ira, para tener una comunión con Dios, para ser parte de su familia a través de la obra de redención que el Señor Jesucristo vino a cumplir en esta tierra. Hoy día las personas pueden tener una relación con Dios y puede ser parte de su familia por la obra de redención que Cristo realizó en nuestro lugar. Ese es el mensaje de la buena noticia. Y a través de ese mensaje las personas son llamadas a formar parte del reino de Dios. Y todos aquellos que somos llamados a formar parte del reino de Dios nos convertimos en discípulos y nos convertimos en enviados por Dios para ir y predicar el evangelio. Ahora los discípulos estaban siendo enviados. Y curiosamente Jesús les dice: no lleven nada para el viaje, no lleven bastón, ni mochila, ni comida, ni dinero, tampoco lleven ropa de más. ¿Por qué les dice esto Jesús? Porque entendemos que los discípulos del Señor Jesús, en nuestra tarea de compartir el evangelio, no vamos a depender de nuestros recursos, no vamos a depender de nuestra riqueza, no vamos a depender de nuestra capacidad intelectual, no vamos a depender de nuestro carisma. Vamos a depender de lo que Dios hace a través de nosotros y con nosotros. Dios es el que realiza la obra de salvación. Nosotros somos colaboradores. Mire usted, si usted no ha compartido el evangelio, si usted no está participando porque usted dice: es que no me siento capacitado, es que yo tengo muy poca experiencia, es que no sé cómo hacerlo. Dios lo sabe y Dios no espera que usted venga y lo haga pues después de que termine un doctorado en cómo compartir el evangelio. Él quiere que usted vaya y lo haga en obediencia, y Él va a ser el que va a proveer. Y mire, y hablando de provisión, déjeme leer un poco más adelante, versículo 10. Dice: cuando los 12 apóstoles regresaron, le contaron a Jesús todo lo que habían hecho. Luego Jesús les llevó al pueblo de Betsaida, pues quería estar a solas con ellos. Imagínense, regresaron los apóstoles cansados, yo creo que emocionados, contentos de haber visto cómo la gente comprendía el mensaje, cómo habían sanado, cómo habían echado fuera demonios. Y Jesús los toma en una región muy separada, allá hacia el norte del mar de Galilea. Hay una población que se llama Betsaida y era el inicio del desierto. Era una población muy apartada. Y Jesús los lleva allá para estar cerca de sus discípulos, para ver cómo les había ido, para lo que llamamos hoy día retroalimentación en el equipo, ¿no? Dice: pero que tan pronto como la gente se dio cuenta de que Jesús se había ido a Betsaida, lo siguió. Jesús recibió a toda la gente amablemente y empezó a hablarles acerca del reino de Dios. También sanó a los enfermos. Cuando ya empezaba a oscurecer, los 12 apóstoles fueron a decirle a Jesús: envía a esa gente a los pueblos y caseríos cercanos a buscar un lugar donde hay que pasar la noche y comprar comida. Aquí no hay nada. Jesús les dijo: denles ustedes de comer. Mire qué gran enseñanza del Señor Jesús. Jesús les había dicho: váyanse a predicar y no lleven ni dinero, ni provisiones, ni doble ropa para ustedes. Vayan y prediquen el evangelio. Ellos venían regresando de predicar el evangelio. Ellos habían dejado su trabajo, habían dejado su familia y se habían ido a cumplir con la tarea que el Señor Jesús les había pedido.
Y cuando habían regresado y estando con el Señor Jesús, pues de repente esta gran cantidad de personas le siguen al Señor Jesús. 5,000 varones, más sus mujeres, más sus niños. Y ellos de una manera prudente le dicen: Señor Jesús, pues hay que enviarlos que se vayan a su casa, que busquen dónde comer, porque aquí no va a haber dónde. Era una región desértica. Y las palabras de Jesús dice: denles ustedes de comer. Denles ustedes de comer. ¿Qué significa esto? Si el Señor Jesús sabía que venían de predicar el evangelio y no traían ni provisiones con ellos, ¿de dónde pues podían ellos tomar alimento para darles? De tal forma que ellos dijeron: pero solo tenemos 5 panes y 2 pescados. Si fuéramos a dar de comer a toda esa gente, tendríamos que ir a comprar comida, pues hay más de 5,000 personas. Jesús les dijo: hagan que la gente se siente en grupos de 50, y los discípulos hicieron lo que Jesús les ordenó. Jesús tomó los 5 panes, los 2 pescados, miró al cielo, los bendijo y los repartió en pedazos a los discípulos para que repartieran a la gente. Todos comieron, quedaron satisfechos, y con los pedazos que sobraron se llenaron 12 canastas. ¿Cuál es la enorme enseñanza de este pasaje? La provisión que el Señor hace con sus discípulos. Lo que Él pide es que seamos obedientes en la tarea de compartir el evangelio. Lo que Él va a hacer es que Él va a ser nuestro proveedor. Él, por hacer una mención allá en Mateo 28, cuando Él dice: vayan y hagan discípulos, y les dice: y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Queridos hermanos, queridos amigos, cuando el Señor Jesús nos manda a predicar el evangelio, a trabajar en su reino, a extender el reino de Dios, no lo está haciendo en función de nuestros recursos, de nuestras capacidades, de nuestro carisma. Lo está haciendo en función de lo que Él va a hacer a través de nosotros. De tal forma que nosotros lo que nos queda es obedecer, ir, hacerlo, caminar, llegar a las personas para compartir con ellos. Lo demás Dios lo va a hacer. De tal forma que los discípulos, cuando dijeron: denles de comer, pues es que solo tenemos estos panes y estos peces. El Señor Jesús los tomó, oró, los bendijo y dieron de comer a toda esta cantidad de personas. La enorme enseñanza: es Jesús quien provee, es Jesús quien obra el milagro, es Jesús quien da de comer a las personas. Nosotros somos instrumentos de Él. Así que, querido hermano, querida hermana, si usted ha sido negligente en compartir el evangelio porque piensa que no tiene la capacidad o no está preparado, deje de pensarlo así. Yo le invito: es tiempo de obedecer la encomienda del Señor Jesucristo. Aquí envió a 12 apóstoles, pero hoy día nos manda a ti y a mí para que vayamos y compartamos del evangelio. Oremos por las personas. Él va a obrar los milagros, Él va a obrar las sanidades, Él va a convertir los corazones. Eso no es trabajo de nosotros, eso es trabajo de Dios. Y cuando haya necesidad económica, material, física, en todo lo que se requiera, el Señor Jesús sabe que no somos nosotros quien haremos los milagros. No somos nosotros, de nuestro haber, de nuestros recursos, que le vamos a dar de comer a 5,000 personas. Nosotros solamente ponemos nuestros panes, nuestros pescados, lo poquito que tenemos, lo que somos, lo ponemos en sus manos. Él es quien lo bendice y Él es quien lo multiplica. ¡Qué enorme lección! ¿Por qué no oramos y pedimos que Dios tome nuestras vidas, y así como multiplicó los panes y los peces, multiplique nuestros recursos, nuestros talentos, nuestras habilidades para poder ser útiles en el reino de los cielos? Vamos a orar. Bendito Padre, gracias porque hoy iniciamos un nuevo mes, ya el segundo mes del año. Gracias porque hasta hoy tu bondad y tu misericordia han estado con nosotros. Tenemos una Biblia en nuestra mano, podemos leer el evangelio, y hoy estamos leyendo de cuando el Señor Jesús envió a sus discípulos y en las condiciones que los estaba mandando, y la gran lección que les da frente a esta experiencia de darles de comer a una multitud de personas. Señor, rogamos que en tu misericordia tú nos uses a nosotros. Nosotros queremos ser esos instrumentos, esos discípulos que tú envías a predicar el evangelio, pero no queremos ir en nuestros recursos, queremos ir en tus recursos. Precisamente no tenemos ni dinero, ni recursos, ni despensas para poder ir con nosotros. No tenemos con qué darles de comer a las multitudes, no tenemos con qué poder sanar. Solamente tú puedes darnos ese poder, esa autoridad para ir y predicar el evangelio, sabiendo que tú haces la obra de redención, no nosotros. Solamente somos instrumentos de tu gracia. Guíanos, danos sabiduría para entender tu mensaje y para poderlo compartir. Te ruego, Señor, en esta semana
aquellos amigos, hermanos, que recién acaban de perder un familiar, a un ser querido, que tú consueles y fortalezcas sus corazones, permíteles vivir su duelo, pero que puedan recuperarse por tu amor, por tu misericordia derramada en sus vidas. Ruego, Señor, por aquellas personas que están pasando por la difícil experiencia del cáncer, que acaban de recibir un mal diagnóstico, que acaban de pasar por una cirugía donde les dijeron que ya no había nada que hacer. Señor, prepara sus corazones, que esas personas puedan estar con una mente clara ante el Evangelio, cómo tu amor y tu misericordia está presente en sus vidas, aun cuando ellos no puedan comprenderlo en medio de su pena, en medio de su enfermedad. Yo te ruego, Señor, sosténnos de tu mano. Danos de tu gracia en este día, te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Queridos amigos, este es el Evangelio. Continuamos el día de mañana. Un fuerte abrazo de su Iglesia Cristiana Península Vida.